empezamos. ¿Qué tal todos? Bienvenidos, bienvenidas. Hola, Paolo, muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos deseando escucharte, pero bueno, antes de darte paso, deciros quién soy. Yo soy Yolanda, soy coordinadora de la escuela y estaré pendiente del chat, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque Pablo ya lo ha dicho, los que estabais desde hace un rato que hemos hecho una pequeña prueba, tiene muchísimo que contar, ¿vale? Nos va a contar mucho sobre cómo trabaja en mucho, el estudio del que forma parte, del que es fundador y es director creativo. Y bueno, deciros que mientras él está hablando, si tenéis alguna consulta, algo que queréis comentar, lo vais escribiendo por el chat y luego yo al final lo rescato, ¿de acuerdo? Antes de darle paso a él, le voy a dar paso a Javier. Hola Javier, no creo que hable mucho, pobre, porque estaba ahí un poquillo fastidiado con una muela, pero bueno, sí que os saludará, hará una brevísima introducción de la escuela y luego ya nos ponemos a escuchar a Pablo, que es a lo que hemos venido hoy. Y nada, esperamos que disfrutéis mucho y deseando aprender un montón de ti, Pablo. Muchísimas gracias. Un placer estar con todos vosotros. Buenas Dale, tardes. Javier. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Lo primero, nada, darte la bienvenida. También agradeceros a todos los asistentes. Nada, decir que es como un súper orgullo teneros. Muy, muy, muy contentos. Mucho es un estudio que trabaja a nivel global y local, con sede en Barcelona, San Francisco y Melbourne. Y hoy tenemos a Pablo, que es uno de los fundadores. Nada, decirte, Pablo, que he estado como cotillándote todo y también partiendo de tu vida y creo que tienes una de las trayectorias más envidiables para cualquier tipo de diseñador, sobre todo de mi generación, ¿no? O sabiendo por dónde has pasado y lo que habéis conseguido con mucho, la verdad es que me quito el sombrero. Nada, decir que Pablo estudió en Barcelona, luego estuvo en Londres trabajó quizás en uno de los mejores estudios de ese momento, que era como Gráfica y Pentagram. Gráfica era el estudio de Fernando Gutiérrez, ¿no? ¿Mm? Que yo creo que realmente es como uno de los diseñadores españoles más relevante a nivel internacional. Luego empezó la aventura de Mucho, que compaginó durante sus 3 primeros años con la codirección creativa de Observer en Inglaterra. Y nada, muchísimas ganas de escucharte y de ver todas las maravillas que nos vas a enseñar. Y nada, luego te haremos preguntas. Voy a hacer una micro presentación de la escuela, muy, muy, muy brevemente, para quien no la conozca. Este es un señorito, Mr. Marcel, que tiene ya 15 años, que nos acompaña desde el principio, le tengo mucho cariño. Le pedí a un amigo ilustrador que vive en Sevilla que representase un señor Mr. Marcel y empezamos a trabajar y entonces hizo este Mr. Marcel que está basado en el personaje de mi tío de las películas de Jacques Tati. Me gusta mucho, le tengo mucho cariño y aunque tiene 15 años me parece como que siga aguantando. Nada, esta es la definición de la escuela. Quizás lo más relevante es lo que veis en negrita. A quién nos dirigimos y cómo trabajamos. Nuestra forma de hacer está basada en estos tres ejes. Cuidamos mucho el contenido del profesorado, cuidamos mucho la experiencia, pero quizás lo más relevante es el tercer punto, el firme convencimiento para una escuela del futuro es hoy. Esto quiere decir que intentamos hacer una formación que trascienda el presente y que también ayude en el medio o largo plazo. Soy muy, muy, muy crítico con la formación actual en diseño porque me parece que es como pan para hoy, pero hambre para mañana. Y nosotros intentamos ir más allá y ayudar también a las personas eso, en el medio y largo plazo. Nada, deciros que mañana tenemos esta charla de diseño de producto para los que queráis venir con Esteban Díaz de BBVA. Nada, que hacemos estas charlas con mucho cariño. Espero que disfrutéis un montón y que os ayude en la medida de lo posible. Nada, todo tuyo, Pablo. Dejo de compartir. Muy bien. Pues un placer estar con todos vosotros. A ver, primero dejadme concentrar, hacer esto bien. Contaros primero, antes de empezar todo, que mucho es una estructura que, como veréis, se ha fundamentado, su crecimiento se ha fundamentado en el cariño y en la admiración de los unos a los otros, de la gente que está dentro de la casa, al principio a nivel de, digamos, los socios, pero eso yo creo que se extiende a toda la organización. Em, o por lo menos a mí me gusta pensar que eso es así, ¿no? Y de lo que hablaré hoy es de una cierta, de algunos de los elementos que construyen una cultura del diseño dentro de mucho, que para nosotros es capital, por encima
del crecimiento, incluso por encima, diría, del resultado de los proyectos, ¿no? Es por encima de todo o nos gusta pensar, un organismo de cultura del diseño. Y creo que lo entenderéis después de esta charla y de algunas de las cosas que nos ocupan en nuestro día a día. Bueno, ya me han presentado de sobra, así que no perderé mucho tiempo en decir quién soy. Sí que contaré, como ha dicho Javier antes, que de alguna manera todo esto empieza entre Barcelona, Madrid y Londres. Yo, junto a mi socio Marc, al que conozco desde los 11 años y que íbamos al colegio juntos, y que acabamos, digamos, siendo el equipo de Fernando Gutiérrez primero en su estudio gráfica, junto al el que fue también profesor y maestro nuestro, Pablo Martín, tenían uno de los estudios más punteros en la ciudad de Barcelona. De hecho, previo a mudarnos a Pentagram, cuando a él lo hacen socio, pasamos un año en Madrid trabajando en el país semanal, País de las Tentaciones, también trabajando con la fábrica para Matador, etcétera, etcétera. Todo esto eran proyectos, digamos, liderados por Fernando, que era una locomotora que iba a toda pastilla, y de ahí acabamos en Pentagram. Y en realidad, a nosotros muchas veces se nos compara con Pentagram, y es verdad que aprendimos mucho de la cultura de Pentagram, pero también de la cultura del pub de al lado, ¿no? Y en el pub de al lado es cuando se forjaron algunas de las amistades que luego han construido esta cultura común que llamamos mucho, ¿no? En esta foto eh, aparecen, no los identificaréis, pero aparecen mi socio Rob, que es hoy en día mucho en San Francisco, Marc Català, que es mi socio en Barcelona junto a Tilman Solé, y John Dowling, que fue durante un tiempo también socio de mucho en Londres y que, bueno, dejó de ser socio para dedicarse a tareas docentes. Los primeros años de mucho empezaron mi socio Mark y yo a caballo entre Londres y Barcelona. Nuestro primer estudio fue una habitación en el Gótico, en el que estuvimos poco menos de 6 meses y luego enseguida ya pillamos un pequeño estudio. Y en aquel momento combinábamos, por un lado en la ciudad de Barcelona hacíamos una cadena de chocolaterías que se llama Chocoa, que en aquel momento pegó un pelotazo enorme eh, y empezó a salir, a ganar muchos premios, a salir bueno, en todo tipo de revistas de moda, de estilo, y se convirtió en una cosa que casi como algo que si tú ibas a la ciudad de Barcelona era importante que te llevaras casi como un elemento turístico algún producto de Chocoa. Y en paralelo a esto, nuestro otro proyecto, como mucho, era la dirección creativa del periódico inglés The Observer. Eso, porque, bueno, esto hace casi una vida, ¿eh? Estamos hablando del 2002, 2003, 2004. Durante 3 años estuvimos compaginando estas dos tareas. ¿Y por qué sigue siendo importante, relevante hablar de esto en este punto? Bueno, porque en realidad este tipo de proyecto y que tan distinto y en puntos geográficos tan dispares y con perfiles, digamos, culturales tan distintos, de alguna manera marca el estándar del estudio, ¿no? La voluntad de trabajar a través de países sin preocuparse demasiado en el dónde, aunque ya hablaremos un poco de eso, sí preocupándose del interés o del potencial del proyecto. En paralelo, mientras nosotros arrancábamos mucho, había otra alianza que acabó siendo capital, que fue la de John Dowling y Rob Duncan, que uno en San Francisco y el otro en Londres, también ex Pentagram, deciden unirse. Unas de las cosas más sonadas que hicieron es que ganaron un concurso para rediseñar, un concurso teórico para rediseñar el dólar con esta propuesta y acabó en todos los telediarios de Estados Unidos como una auténtica locura y algo que no se debe hacer y hasta recibieron amenazas de muerte por haber diseñado algo con pinta tan europea. Pero esto de alguna manera les puso en el mapa y empezaron a hacer proyectos de bastante calado en San Francisco y los unos con los otros, pues nos mantuvimos siempre
en contacto y siempre un poco con estas ideas que se forjaron en el pub. Por el camino, Barcelona fue creciendo y incorporamos como socio a Tilman Solé, que venía de Suma y que fue capital para que dejáramos de ser dos en Barcelona para ser tres y las cosas dejaran de ser siempre un empate en los momentos de discordancia. Y mientras Barcelona aprendía a colaborar entre socios, San Francisco y Londres aprendían a trabajar a través de los océanos, ¿no? Ahora nos parece todo muy fácil, pero bueno, hace 15 años esto era más complicado. Llegado a este punto, hay un momento en el que nos reencontramos y decidimos que esto de estar cada uno con su pequeño estudio, ideológicamente siendo muy similares, no tenía mucho sentido y que lo que tenía sentido era juntarnos. Y de eso han pasado ya casi, pues eso, 20 y pico años, pero en el 15 aniversario alguien tuvo la brillante idea o tuvimos la brillante idea de alquilar el pabellón Mies van der Rohe, vino todos la gente de los distintos estudios y alguien tuvo la afortunada o desafortunada idea de ponerlo todo iluminado rojo, con lo cual no sé si a Mies le hubiera gustado mucho que convirtiéramos en una especie de burdel de Ámsterdam el pabellón Mies van der Rohe, pero para nosotros fue un momento muy bonito de juntarnos todas las oficinas. Es verdad que los socios nos vemos muy, muy a menudo y que hablamos cada semana, pero poner a todo el mundo junto en un mismo espacio pues fue una cosa muy bonita. Entonces, ¿qué ocurre, hombre? Que desde ese momento, esos momentos del pub en los que soñábamos con montarnos los estudios y por el camino pasaron un montón de cosas, pues a día de hoy somos más de 40 empleados, 5 socios globales, varios socios locales más en cada una de las oficinas y 3 oficinas y proyectos en más de 20 países. Entonces, bueno, la cosa se complica, ¿no? ¿Y cómo construyes algo que siga teniendo una cultura y una idea de diseño muy clara? Y por lo tanto, bueno, ¿por qué? Por el camino se ha pasado de todo, desde hacer proyectos para Apple hasta proyectos culturales, eh, eh, annual reports para universidades, bancos, chefs globales, startups que quieren revolucionar el mundo del café, campeonatos de vela, chocolaterías y tiendas de galletas, etcétera, 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 etcétera. Hemos hecho perfiles de proyectos muy distintos, de escalas muy distintas, y cómo construyes, a pesar de todo eso, una cierta pátina, una cierta manera de entender el diseño y una cierta cultura del diseño. Entonces, y de eso va esta charla, ¿no? O sí, esta pequeña clase. De algunas de las cosas que para nosotros son muy importantes. Y no son todas, y obviamente lo estoy simplificando, pero son algunas de las que más hablamos y que más nos importan. La primera es la idea de construir una inteligencia colectiva, ¿no? Todo mucho se fundamenta en la simple idea de que cada uno de nosotros ha podido llegar mucho más lejos en equipo de lo que hubiéramos llegado cada uno de nosotros individualmente. Por lo tanto, sí, todos tenemos nuestros egos y todos queremos alimentar los egos de vez en cuando, pero hay que tener muy en cuenta siempre que el Señor mucho es mucho más inteligente que todos nosotros. Y eso también es algo que lo hemos extendido a la relación con nuestros clientes, ¿no? Cuando hacemos un proyecto y arrancamos un proyecto, siempre pensamos en la inteligencia colectiva, ¿no? En aquello que le conviene al proyecto. Y como eso en nuestro día a día lo tenemos bastante entrenado, el hecho de no estar poniendo tu agenda personal o tu beneficio personal delante del proyecto o delante ¿no? del ecosistema, pues también es fácilmente aplicable en él. Bueno, aquí enseñaré un proyecto que es un pequeño ejemplo, pero intentamos usar cada oportunidad que tenemos para ejercer esa inteligencia colectiva, ¿no? Para que trabajar con mucho suponga también obtener algunos de los beneficios de vivir en un ecosistema que se mueve entre muchísimas industrias y con talentos de perfiles muy distintos. Este es un proyecto que hicimos para Avery Dennison, que nos encargó
desarrollar toda una colección de papeles ecológicos y diseñar todos los, digamos, el packaging que usara cero gasto, ¿no? Cero waste, que se llama. Aquí un pequeño clip del proyecto. Total, que montamos una serie de equipos y cada etiqueta con cada papel tiene que tener un concepto distinto y aprovechar las características de impresión. Aquí trabajamos muy de la mano de una imprenta que se llama Rotas, que gracias a ellos, ¿no? Pudimos experimentar y probar cosas. Pero la idea es que se montaron pequeños equipos a través de las distintas oficinas para que cada equipo pues hiciera una propuesta y esas propuestas se convirtieran en un catálogo de posibilidades de etiquetas para, digamos, ecológicas. La otra cosa que para nosotros es muy importante cuando trabajamos con culturas muy distintas es la idea de ser local en todos lados. Es muy fácil decir esta cosa de que eres global y en realidad ser global es relativamente fácil, porque ejercer un diseño global es mucho más sencillo que entender las particularidades locales cuando uno entra, ¿no? en los proyectos. Y creo que esto es capital y que ponemos mucha energía en, sí, muy bien, desde una perspectiva global, bueno, si yo me dedico a hacer un proyecto en un banco en Grecia, pues sí, tendrá que tener pinta de banco global, pero finalmente vive en un entorno local y tiene más que ver con solo hacer research, sino entender las particularidades culturales. Eso, pues bueno, ¿cómo se consigue? Se consigue estudiando mucho, se consigue preguntando mucho, extendiendo la red de colaboradores hacia gente local y también teniendo un equipo como el que tenemos la suerte de tener gente de muchas nacionalidades dentro del estudio. Este es un ejemplo muy claro intentaré explicarlo de la manera más sintética posible, pero un cliente nuestro que eran dos personas que se dedicaban a la comunicación, deciden finalmente durante el COVID, aunque era un proyecto vital que ya llevaban tiempo pensando, hacer su propio aceite en Sicilia. Estas son las vistas de la finca, ¿no? La finca donde ellos hacen aceite está en medio de un paraje en el que nunca, que está protegido y que nunca nadie podrá edificar, es decir, que tienen, digamos, están rodeados de montaña y soledad. Y el proyecto es hacer el mejor aceite que pueden hacer en Sicilia. El problema es que son unos recién llegados, ¿no? Y que el aceite en Sicilia tiene esta pinta. Y de nada sirve que yo haga o que el equipo haga un diseño brillante si no es un diseño que tiene que de alguna manera sigue estando arraigado. Pero tampoco sería real imitar algo de lo que verdaderamente tú no eres parte, ¿no? Porque estos realmente uno es un recién llegado, el otro es oriundo de Sicilia y de familia que había hecho aceite, pero básicamente el approach es novedoso. Y ser solo innovador es relativamente fácil. Lo complicado es ser innovador en el mundo del aceite y del vino, colgándose del gancho de una cierta manera de hacer las cosas que es respetuosa con el entorno. Cuando uno mira a Italia y en concreto Sicilia, es un entorno que es como un collage cultural muy bestia, ¿no? Pues tienen tanto patrimonio que no tienen demasiado respeto por él, en el sentido de que,
pues puede haber una ruina romana y encima alguien ha puesto un anuncio y lo vernacular está encima de lo románico, y lo románico encima de lo romano, y lo romano encima de lo visigodo, etcétera, etcétera, etcétera. Capas y capas y capas y capas. Y eso nos dio a pensar que igual lo que teníamos es que diseñar como si estuviéramos sampleando, ¿no? Como cuando alguien coge trozos de sinfonías que ya existen, hace samples y hace una nueva canción. Entonces, eh, 5 años antes, yo estaba en la isla de Sicilia y encontré esta tipografía en un pueblo y le saqué fotos a toda pensando que algún día la digitalizaría y pues mira, el destino me llevó a encontrarme con el proyecto y aproveché para también usar esta tipografía. Entonces la idea es que el logo es ellos dos y esta idea de la complementariedad, en realidad son dos cuadrados que si los giras se convierten en un círculo y por un lado está la capa de la etiqueta, que es como una capa, como una etiqueta clásica que tiene un golpe, a la que le hemos sacado toda la información. Y encima empezamos a poner capas. Pues el primero es la capa de la marca, luego la capa de la información tipográfica, que está pisando, como si de alguna manera no hubiera nacido para estar en esa etiqueta. Y el resultado es finalmente algo que tiene una personalidad muy propia, que no es ajena al entorno, es decir, que un italiano cuando lo ve lo sienta que es de allá, pero que realmente está haciendo cosas que no corresponden a la manera tradicional de hacer las cosas, aunque los ingredientes son tradicionales. Este es solo un ejemplo, pero el punto importante aquí es la idea de intentar sumergirse en la cultura que va detrás de cada proyecto. Bueno, esta la he dejado en inglés porque en el mundo anglosajón hay hay como una gran división entre los que se llaman problem solving, ¿no? Los estudios que dicen de sí mismos o las compañías de diseño que dicen de sí mismos que su existencia es la de resolver problemas, ¿no? Que el diseño no existe sin un problema y que los diseñadores estamos ahí para resolver problemas. Y yo lo defiendo esto, pero creo que también hay un lado de poética visual. Y eso es muy difícil de explicar fuera de nuestra cultura. En la cultura, lo de la poesía visual en la cultura mediterránea lo tenemos bastante claro. Pero hay algo que tiene que ver con ideas, a veces con cosas que igual no tiene que ver con la belleza, tiene que ver con un cierto equilibrio y una cierta poética visual, ¿no? Pues esto de meter unos strips para una exposición en el MACBA del punk no es necesariamente bonito, pero a mi modo de ver tiene una poética visual, aparte de resolver un problema o buscar la solución a algo. Em, y esto es algo que para nosotros a la hora de diseñar es muy importante. No solo es resolver el problema, sino también darle un tono, un poco de virtud al problema. Em, la virtud de la poética visual. Em, Otro punto que para nosotros es, digamos, también capital y de importancia para todos es la idea de encontrar el regalo escondido. Cuando diseñamos, casi todos tenemos, o todos nosotros, tenemos la tendencia de mirar al problema, de mirar cuál es la idea y de buscar una solución que parezca muy obvia una vez la has encontrado, ¿no? La idea del regalo escondido, de que si miras algo lo suficiente, finalmente encontrarás ese regalo, ¿no? Pues esto, ¿no? Era un paseo del arte en una zona en San Francisco y es el art walk y la idea de que la palabra arte ha tenido un caminador toda la vida, alguien caminando, pues una vez lo haces, parece obvio, parece sencillo, pero ahí no ha estado hasta que lo has encontrado, ¿no? Em, este también es el caso de la walk, en la que hicimos un rediseño en el 2017, diría, y que hoy este año hemos vuelto a trabajar con ellos para hacer actualizaciones. La WOC nos decía cosas como, en un brief nos decía cosas como, queremos que el logo sea el mismo, pero que cada una de las áreas de la compañía tengan valor propio, o de la universidad, cada una de las áreas tenga personalidad propia, lo cual parecía un oxímoron, y somos más de lo que ocurre a través de la pantalla. Entonces uno mira
y esto es como estaba la arquitectura de marca en aquel momento. Y había que poner orden. Entonces, la idea partió de la idea de hacer un escudo digital, ¿no? Y cuando uno mira la O y la corta, se convierte en una C, y cuando mira una O y la corta por arriba, se convierte en una U. Por lo tanto, la U, O y C, en realidad, si las pones en diagonal, son casi ceros que en diagonal funcionan, ¿no? Entonces, pensando en la idea del escudo y el escudo digital y la idea de que también las cosas que pasan en la web son más allá de lo que ocurre simplemente en la pantalla, de alguna manera, todo esto confluye con algo muy sencillo, muy directo y un sistema que finalmente nos permitía también ir cambiando el escudo, el fondo del escudo, y darle personalidad a cada una de las áreas de la universidad sin estar cambiando la marca cada vez, ¿no? Y poniendo orden en la arquitectura de marca. Bueno, ese tipo de cosas que finalmente cuando uno las encuentra son sencillísimas y parece que no podría haber sido de ninguna otra manera que de esa, pero se trata de encontrar el regalo escondido, ¿no? Y eso merece mucho el esfuerzo de los diseñadores y para nosotros es capital intentarlo por lo menos cada vez. Aquí hay un pequeño vídeo que igual me lo salto porque la idea está explicada. Otra cosa que nos está pasando últimamente cada vez más es que nos llaman eh, cuando los proyectos se están pensando. Y yo prefiero, o en general la organización prefiere mucho más entrar en los proyectos cuando se están pensando que cuando hay que pintarlos, ¿no? Obviamente eso nos ha llevado a desarrollar un departamento de estrategia muy potente dentro de la casa. Em, pero yo creo que detrás además de todo eso, creo que este es un momento extraordinario para los diseñadores, porque el lenguaje visual es, es muy necesitado. Vivimos en un mundo en el que consumimos a una velocidad a toda pastilla, en el que se está constantemente inventando cosas nuevas y que enseguida se necesita el único lenguaje global que hay, que es el visual. Por lo tanto, tener expertos en lenguaje visual es necesario. Y eso es una oportunidad para los diseñadores para sentarse en la mesa de las decisiones. Em, lo único es que eso, de alguna manera, cambia la manera en la que nos relacionamos con el proyecto. Ya no hay, pues a partir de este día yo empiezo a trabajar, porque hay veces que te están llamando cuando el proyecto ni siquiera existe. Existe una voluntad de hacer algo, pero no está definido. Em, bueno, de esto hay infinidad de ejemplos. Enseñaré uno, es Perch Italia, que es un proyecto que empezó la oficina de San Francisco junto a unos diseñadores industriales y a una persona que tenía un problema, que es que empezaba a ir coja y necesitaba un bastón. Y a raíz de eso se empezó a pensar en cómo desarrollar un bastón que mole, que no sea una vergüenza ir con bastón, ¿no? Pues este es un proyecto que todavía no está lanzado, pero la idea es que no solo estéticamente sea impecable, sino que también pues, pueda recabar datos, que tenga, ¿no? Que puedas recargar el móvil si quieres, etcétera, etcétera, etcétera. Em, y como digo, este es un ejemplo, ¿eh? Pero hay ejemplos, digamos, este es muy goloso, pero hay ejemplos de organizaciones que tienen una idea, pero que todavía no está definida y que nosotros entramos en el proceso antes de lo que nos tocaría. Em, una cosa que es muy importante también es la idea de luchar las peleas que puedes ganar. Esto, como he contado y ha contado también Javier, mi profesión se desarrolló al principio en el mundo editorial y tuve la suerte de ser director creativo de un periódico, del periódico más antiguo de Inglaterra con 25 años. Y eso quiere decir que rápidamente el periódico era un periódico de domingo, salía cada domingo y el editor nos solía decir que la idea de hoy de portada era el papel del fish and chips del día siguiente y que no fuéramos demasiado preciados con nuestras ideas. Y en la primera semana alguien me dio un consejo que es que es escoge las luchas que vas a ganar. Y esto es algo que lo llevo siempre conmigo y que en cada proyecto pienso, esta lucha la estoy teniendo porque me conviene a mí
porque le conviene al proyecto, o esta es una que me interesa, una batalla que me interesa perder en favor de ganar una batalla más grande. Es importantísimo escoger las batallas. Y cuanto más grande es el proyecto, más importante es tener una agenda con respecto a esas cosas, porque hay que perder alguna para ganar las importantes. Em, Esto fue un caso muy claro en el Primavera Sound que nos encargó la identidad. El Primavera Sound tenía tenía la virtud de haber crecido mucho y tener muchas marcas. Tenía un problema que es que como cada año querían hacer un cartel nuevo y cada año querían que fuera nuevo y que tuviera una energía nueva, como se ve aquí, pues había poca marca transversal a través de los años, ¿no? Obviamente se llama Primavera y es muy conocido, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba? Que tenían un logo que acababan usando solo en intervalo de carteles, ¿no? Cuando ya no hay cartel del año pasado, del año que ya ha pasado y hasta que hay el cartel del año siguiente, aparecía esta marca. Tanto es así que yo en un momento dado, en el año que nos lo encargaron, me fui al festival y en el único sitio donde encontré ese logo fue en las papeleras. Em, y no es broma, es tal cual así. ¿Qué pasaba? Que claro, la energía estaba puesta en el cartel de cada año y el cartel se llama como la marca, Primavera Sound. Entonces, bueno, esto era un problema junto a que como la marca había crecido y habían, de hecho, spin-offs del festival, pues había que construir un poco un sistema, ¿no? Y en realidad, cuando tú miras qué es más marca en el Primavera Sound, seguro que muchos de vosotros habéis estado, el elemento que más marca es esta especie de cartel vernacular que tiene el Primavera, que, que, que enseña, digamos, que se mueve y que y que de alguna manera habla de la música en directo, ¿no? Que es de lo que ellos son expertos. Y para nosotros la solución fue decirles, ok, en vez de intentar poner orden, en vez de intentar sistematizar demasiado, lo que os vamos es a dar una tipografía. Y les dimos una tipografía basada en la idea de las tipografías vernaculares digamos, físicas, muy simple, muy poco sofisticada en las líneas, porque viene ¿no? De si tú tienes que doblar metal para hacer una tipo, pues te va a salir una E un poco geométrica, nada muy sofisticado. Y con eso hicimos un sistema en el que había, digamos, bases, nervios, ¿no? Interiores y sombras. Y con esos elementos, intercambiándolos y combinándolos, podíamos generar más de 55 tipografías, usando solo el interior, el exterior, la combinación de interior-exterior, interior-exterior y sombra, otro interior con el mismo exterior, etcétera, etcétera. Y a cada tipografía le pusimos un estilo musical y eso nos sirvió, por un lado, para organizar la arquitectura de marca, pero por otro, para que ellos pudieran jugar con ello y ensuciar todo lo que quisieran, porque se trata de que es un entorno vivo y que cada año tiene que ser nuevo, pero cuando tú lo ves junto, de repente coge una unidad, ¿no? Y esto es lo que hemos hecho y lo que llevan haciendo. A mí se me ha ido de las manos. Nosotros entregamos esto y a partir de ahí empezaron a hacer ellos hay cosas que me maravillan y cosas que me repugnan. Me voy al festival y me paso el día mirando letras todo el día y me ha arruinado la experiencia del Primavera Sound para toda la vida esto. Pero verdaderamente como sistema funciona y como código, hay una cosa muy interesante en todo esto, que las marcas empezaron a pedir la tipografía y la usan, ¿no? Entonces es una manera de que permeabilice uno y otro y la sensación no sea que estás pisoteado por marcas, sino que las marcas entran en tu universo. Muy rápido porque Anyway, this song is called Freaking enrollándonos Out de the la... Neighborhood. Obviamente esto también tiene un lenguaje visual en movimiento y la idea de que, ¿no? Del movimiento. Y ellos, pues, esto lo han hecho ellos ya por su cuenta, ¿eh? Han empezado a hacer mucha señalética física en el entorno, lo cual a mí me fascina y me encanta. Em, Vale, el siguiente punto que también es capital digamos, en nuestra cultura es la idea Hay muchas definiciones de creatividad. A mí la que más me gusta, y no me la he inventado yo, es esta, ¿no? Que es la idea de que la creatividad es la capacidad de ver las cosas desde una perspectiva distinta a la mayoría. Y no tiene que ser muy distinta, con que sea un poco distinta, a veces ya es suficiente.
¿no? Como somos seres empáticos, tenemos la tendencia a juntarnos y ver las cosas desde un ángulo muy concreto. Y la creatividad es, y a veces eso pasa de manera natural, pero también de manera ejercitada, ¿no? Es bueno, cuando un proyecto se te encalla, muchas veces es, oye, veámoslo desde otro ángulo, ¿no? Y al verlo desde otro ángulo, de repente lo ves distinto y ves cosas que antes no has visto o cosas que han estado ahí siempre y que de alguna manera parecen obvias, ¿no? Como decía antes, ¿no? Y este fue el caso de Visa. Visa nos encarga, a través de un concurso internacional, acabamos dos, y nuestra propuesta acaba siendo esta idea de, bueno, ellos nos dicen, queremos, cambiar el comportamiento de marca, empezar a explicar que somos una marca nativa digital, que ya no somos una marca de tarjetas. Queremos representar la idea de la igualdad. Nosotros estamos ahí como intermediarios de una transacción, la mayoría de veces digital entre un banco y una persona, entre los comercios de las personas, etcétera, etcétera. Y queremos que nuestra marca represente eso más. Pero el logo no se puede tocar. Ellos habían jugueteado con la idea de si llevaba las dos rayas o no. Había habido momentos en los que Visa llevaba las dos rayas y había momentos en los que se habían cargado las dos rayas. Sabían por estudios que las dos rayas y ese color le daba algo de personalidad muy concreta, muy reconocible para los usuarios. Y luchan contra algo que es una bestia, que tiene un problema que se llama Mastercard, porque llamarse Mastercard quiere decir que te llamas tarjeta, y es muy difícil huir del mundo de las tarjetas, pero por otro lado han simplificado su símbolo y cada vez necesitan menos decir Mastercard. Em, y ahí aparece ¿no? La idea de reposicionar a Visa como una red, ¿no? que se dedica a la igualdad entre la transición entre las personas, ¿no? A garantizarla. Pero nos dijeron, no podéis cambiar el logo. Y la clave está en la idea de que a alguien como Visa, si le dices que puede hacerse dueño de un símbolo, pues hombre, siendo una de las 5 marcas más reconocidas de la Tierra, igual lo consigue, ¿no? Y la idea clave fue decirles, el más del mundo está obsesionado con el más, démosles el más al mundo, vosotros quedaros el igual. Y lo bonito del igual es que siempre lo habéis tenido ahí. Siempre ha estado ahí. De hecho, hasta lo tenían registrado en origen en esas proporciones, porque viene de la historia de la casa y se trataba de, y el igual, pues representa también pues la equidad, la transacción está en medio de, de- de dos números, ¿no? Y eres, digamos, también supone un cambio cultural. Si quieres decir que eres el igual, vas a tener que actuar como el igual, ¿no? Y eso a mí me parece de las cosas más interesantes. Pero como veis, es simplemente una cuestión de mirar desde una perspectiva un poco distinta, ¿eh? Porque el cambio no es tan grande. Simplemente es desvincular el elemento de la duda para generar una marca que es nativa digital, que se mueve entre las 4 letras y el símbolo y tienen roles complementarios, ¿no? Es decir, en una tarjeta nunca aparece el igual, pero en campañas, en entorno visual, en movimiento, en transacción dinámica, cuando tú ves animaciones, siempre aparecen los dos elementos. Y luego, pues eso daba oportunidades en oficinas, en signage, etcétera, etcétera, ¿no? En estilo fotográfico, cambios en estilo fotográfico. Al final, igual, lo que simboliza es un cambio de actitud, eh, para hacer una marca que sea nativa digital y que hable de las cosas que le importan a Visa, para el futuro. A raíz de eso también construimos todo digamos, un lenguaje de iconografía, ilustración, que juntando los elementos y creando conexiones podías construir ilustraciones. Y bueno, aplicativos mil en deportes, se han empezado a meter en el fútbol femenino, patrocinaron el Mundial Femenino, en fútbol americano en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y obviamente un proyecto de esta escala pues viene con manuales de normas y manuales digitales, etcétera, etcétera.
Em, Finalmente, para acabar, decir que, bueno, la famosa frase de Paul Rand para nosotros también es capital y es, ¿no? El design is simple, that's why it's so complicated. Realmente, de lo que se trata es de encontrar el por qué las organizaciones o las marcas existen y de intentar representar ese porqué. Em, y eso es, en efecto, a lo que nos dedicamos cada día en nuestra vida, ¿no? A buscarle un porqué cuando lo hay, o a encontrarlo, o a ayudar a visualizar esos porqués a través de comportamiento de marca, a través del lenguaje del diseñador. Y así os dejo con un pequeño clip. Y pues muchas gracias. Perdonad, he hablado a toda pastilla porque había mucha información y poco tiempo. Quería dejar un poquito de rato para preguntas. Nada, tengo curiosidad por ver las preguntas, luego te voy a hacer algunos comentarios yo. Venga, perfecto. Sí, qué maravilla, a mí me ha encantado. Y bueno, y el proyecto de primavera me ha dejado loca también. Todo el potencial que hay ahí con las combinatorias. De momento estamos un poquito vergonzosos. De momento solo hay una pregunta, pero además me ha dicho, es de Borja, de Awake, que abre micro y cámara y creo que la va a lanzar él. Así que adelante, Vale. Borja. Gracias por animarte a romper el hielo. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias por esta charla, Pablo. Nada, lo primero, muchas gracias y enhorabuena por el recorrido de Mucho. Tengo un estudio pequeñito, somos 4 personas aquí en Murcia y para nosotros siempre ha sido un referente Mucho, igual que Pentagram, que Suma, que otros estudios nacionales y me flipa vuestro trabajo. Es más, cuando has puesto el último clip de Mucho, me ha recordado que pongo bastante el case study del Ocean Race, Ajá. que es brutal, brutal ese case study. Nada, mi pregunta es más a nivel de metodología, porque a mí siempre me gusta aprender de los grandes y aprender un poco de cara al cliente y de cara también internamente cuando tenéis un proyecto como el de Visa, que la solución es tan sencilla con el tema del igual y la igualdad y ese concepto tan elemental. ¿Cómo trabajáis internamente? ¿Cómo hacéis un equipo? ¿Empezáis a pelotear? ¿Os dais un tiempo? Si se bloquea ese equipo, ¿pedís ayuda? Y luego, de cara al cliente, ¿soléis presentar una línea creativa basada ya en una estrategia ya validada con ellos o tenéis otra forma de presentar las cosas? Bueno, bien, en el caso en concreto de Visa, claro, esto depende mucho de en qué estado llega el proyecto. En este caso, el proyecto llega ya con un trabajo estratégico hecho, ¿no? A veces cuando el trabajo estratégico, digamos, hay que hacerlo dentro de la casa, em, pues los mecanismos y las metodologías cambian, ¿no? En el caso en concreto pero creo que esta es una norma en general bastante de la casa. Los proyectos se hacen con equipos pequeños, no porque más de 10 personas metidas en un proyecto, los proyectos empiezan a no ser ágiles, ¿no? En este caso, pues en concreto fue el socio de San Francisco y yo. El socio de San Francisco lideraba el proyecto y yo hacía como de pensador libre, ¿no? No estaba tan contaminado por las necesidades del día a día del proyecto, pero ofrecía músculo creativo, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos que pensar. Entonces, eso empezó, pues se desarrollaron 2 o 3 ideas y finalmente presentamos
dos. Nosotros éramos muy creyentes de esta porque era tan simple y de hecho empezaron por no coger esa, ¿no? Pero, pero, pero poco a poco nos sirvió para ganar el concurso y poco a poco fue cogiendo tracción. Y debo decir que en este caso, la agencia de publicidad Wieden Kennedy tomó un papel capital porque vieron que de repente una solución súper simple les iba a solucionar un montón de cuestiones en el futuro, ¿no? Porque era bueno, ahora con esta idea solo vas a tener que ir iterando con la idea de fortalecer la idea de estas dos líneas de color le vieron las posibilidades, ¿no? Y eso que por simple se podía haber caído en cualquier momento, bueno, obviamente lo acompañamos de una tipografía corporativa muy potente, un sistema de iconografía muy potente, es decir, que todo, y ahí sí que el proyecto se empieza a hacer grande, ¿no? Y ahí es donde, pues, hombre, para iconografía acabamos colaborando con Formanco para que nos echara una mano en el desarrollo de los miles de iconos que había que, o los cientos de iconos que había que hacer. Eh, Acabamos trabajando, pues Marga del Estudio Barcelona también muy dedicada a todo lo que era señalización. Es decir, empieza pequeño, pero en el momento de crear suelen ser proyectos que empiezan siendo pequeños, ¿no? Y que luego la gracia de esto es que si el proyecto es muy grande, pues puede tirar de músculo, pero si sigue siendo pequeño, pues se queda en pequeño, ¿no? Y supongo que eso da un poco respuesta a tu... Sí, muy bien. Pues muchas gracias, Pablo. Un placer, Borja. Y Murcia, tierra de buen caldo de Es- cultivo de diseño, ¿eh? Sí, sí, estás Es invitado cuando quieras. impresionante. Murcia y Vilanova. Sí, 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 sí. En Vilanova hay unos cuantos, ¿eh? Sí, sí, sí. En un Vilanova, pueblito súper Murcia son... pequeño. sí, sí, absolutamente. Bueno, nos hemos animado, parece, y tenemos dos preguntas más. Me voy un momento, me ha llegado una directamente por privado, aquí a través del chat, pero voy a lanzar una que nos llega por YouTube, que en YouTube tenemos a Marco Creativo, que también nos está escuchando, y te quería hacer una pregunta. La pregunta es, ¿cómo lidiáis con las jerarquías, cómo lidiáis con las jerarquías internas de las grandes marcas, donde muchas veces el que toma las decisiones no participa de las dinámicas de trabajo? Esta es una muy buena pregunta. Eh, y no puedo dar muchas... No, o sea, nos buscamos la manera de averiguar quién aprieta el botón del sí y nos inventamos metodologías para poder llegar, aunque sea de manera encapsulada, a quien dice sí. Y esto es capital, capital, ¿no? En llegar a entender cómo funciona en una estructura el, la, el que alguien tenga la valentía, ¿no? Porque el problema de las estructuras que tienen mucha jerarquía es que por el camino se pierde la valentía, ¿no? Em, y te ves muchas veces, yo esto a veces lo explico como que es como cruzar un lago, ¿no? Estás en tu barca y entonces se te va subiendo gente al barco y te puedes permitir que alguien no reme a favor tuyo. Lo que no te puedes permitir es que haya gente remando en contra, ¿no? Y tienes que llegar a la orilla y en la orilla está un videojuego, ¿no? El gran monstruo y hay que llegar con suficiente energía como para, como para batirlo, ¿no? Cargado de munición. Y toda la gente que ha venido contigo tiene que poder ayudarte. Entonces, ahí todo lo que se puede hacer aunque sea de manera como digo, encapsulada para llegar al liderazgo, es importantísimo. Ni que sean 5 minutos, una entrevista, un pequeño cuestionario, eh, porque facilita, además, que te conozcan, que te vean la cara, que son cosas que todo juega, son cartas que juegan a tu favor, ¿no? A la hora de llegar al final. Y sí, tenemos, digamos, bastante metodología destinada a eso, pero, pero hasta ahí puedo leer. Tampoco es tan fácil, ¿no? Encontrar Sí, una... pero es verdad que un cambio de marca es un momento muy importante para una empresa, ¿eh? Y que se justifica tocarle las narices al liderazgo de una compañía, porque van a llevar ese traje durante muchos años. Claro.
sí. Es Entonces, con traje eso te, te, a te- medida, hay que hacerlo a medida y claro, efectivamente tiene que encajar claro. perfectamente. Entonces, a veces las estructuras no se dejan, pero cada vez más se dejan, ¿eh? Cada vez entienden más, oye, vamos a ir juntos al liderazgo a preguntarles solo esto, esto y aquello para obtener información capital que luego nos agilice el proceso a todos, ¿no? Le tienes que ayudar a las personas intermedias a navegar eso, porque en realidad en un cambio de marca la gente no se ocupa. Si alguien lleva, no sé, 10 años en una compañía, pues igual ha vivido una vez un cambio de marca, ¿no? En cambio, pues nosotros vivimos eso cada semana de nuestras vidas, con lo cual parte de la clave está en echarles una mano a navegar esas incógnitas, ¿no? De un cambio de marca. Te agradece la respuesta, Marco. Te la agradecemos todos, vaya. Perdona, me Ya. enrollo en las respuestas, pero son preguntas tan interesantes que... No, no, está bien, está genial. Y otra pregunta también que nos llega por YouTube, Gerardo, no me he olvidado de ti, ¿vale? O sea, perdón, Gustavo, que has hecho una pregunta que la voy a dejar para un segundo término. Pregunta también por YouTube, en este caso David Cruz. Dice, ¿tu instinto te dice que el proyecto necesita tal solución? Hablamos de que el diseño es el pensamiento hecho visual. ¿Qué lugar ocupa tomar una decisión y desechar otros caminos? Em, difícil de ponerle una... Hay veces que sale por instinto, hay veces que sale por sudoración. Lo que creo que es muy importante es no dejarse llevar por el primer instinto. A veces el primer instinto es el bueno, pero también hay que ponerlo en cuarentena, el primer instinto. Em, y ahí es donde es muy importante el pensamiento, el conocimiento, eh, porque hay veces que el primer instinto es maravilloso y hay veces que es una obviedad tremenda que solo te va a dejar en ridículo. Entonces, creo que es muy importante eso, tomarse este trabajo muy en serio, estudiar, eh, pensarlo desde una perspectiva estratégica, mm, y ver que la idea brillante, no enamorarse mucho de las ideas, ¿no? Y sí, escuchar también tu instinto, ¿eh? No dedicarse a proyectar tus inseguridades en forma de propuestas de diseño, ¿no? O sea, para mí es muy importante que cuando tú vas a un cliente, vayas con respuestas, no dibujando preguntas. Y si tienes que dibujar preguntas, que lo digas así. Yo prefiero que un cliente venga al estudio con el proyecto a medio hacer, porque no acabo de encontrar la respuesta, que intentar definir, porque entonces acabas dándole un poder, ¿no? Azul, verde o lila, dime tú, ¿no? Lo estoy exagerando, ¿eh? Pero creo que hay algo de que tu responsabilidad es encontrar respuestas, ¿no? Y que te pagan por encontrar respuestas. Y a veces eso tiene forma de tres propuestas porque son respuestas distintas a una misma pregunta. No porque estás dibujando preguntas en forma de diseño. Me No interesa. sé si se entiende, lo que estoy diciendo, pero yo me entiendo. Vale, mira, justo acaba de llegar otra pregunta que enlaza perfectamente con la que tenemos aquí en la recámara que tenemos guardada. Sale el tema de la inteligencia artificial. Temazo, ¿no? Por aquí preguntan cuál es la posición que tiene mucho frente a la ola de creación mediante la inteligencia artificial y por otro lado que si forma parte del proceso creativo que tenéis dentro del estudio. Me, me, me habéis leído, tenía un último punto al que no he llegado porque se estaba alargando, que iba de eso. La inteligencia artificial, yo creo que hay que estar abierto a ella, hay que estar preparado y creo, y mi posición es que es una herramienta que para mí es lo contrario a cómo se está percibiendo. Es decir, creo que es una herramienta que quiere hablar con sabios, no con ignorantes. Por lo tanto, la respuesta a todas estas dudas que tenemos con respecto a la inteligencia artificial está en el conocimiento. Cuanto más conocimiento tenemos nosotros, más partido se le puede sacar a la inteligencia artificial. Es decir, eh, si tú le tiras una pelota blanda a la inteligencia artificial, te devuelve pelotas blandas. Si tú le tiras una pelota fuerte, te devuelve pelotas fuertes. Ahí está todo.
La cuestión está en que hay que saberlo sacar. Es decir, un fotógrafo que sabe un huevo de iluminación, que sabe un huevo de historia de la fotografía y que además es creativo, si se pone a jugar con Midjourney, va a hacer cosas muchísimo más interesantes que uno que no sabe eh, de nada. Entonces, el problema del sabio es que se siente anciano para entrar ahí. Pero es una herramienta más para sabios que para recién llegados. Y me parece que esto hay que verlo como una oportunidad, que la gente que tiene mucho conocimiento tiene que entrar, eh, porque es una oportunidad acojonante. ¿A dónde nos lleva? Nos lleva a destrozar nuestra industria tal cual la conocemos hoy. Si es así, por el camino se va a morir la- la- un montón de industrias más. Y eso es algo que no está en nuestras manos parar. Ahora bien, como personas curiosas, tenemos que estar abiertas a entender y a hacer valer nuestro conocimiento. Por lo tanto, a alguien joven lo que le diría es, no aprendan de prompts, que aprendan pues si te interesa la fotografía, de iluminación, de historia de la fotografía, de todo lo que hace a un ignorante un sabio. Y en cambio, al que ya es sabio, le diría, aprende a hacer prompts, porque creo que esa es la gracia de todo esto. Perdonar, por hablar de tan simplista entre sabios e ignorantes, pero es una manera de que nos entendamos. No, no, o sea, se entiende a la perfección. Por aquí decían que totalmente de acuerdo. Mm. Comentaba Carmen por el chat. Es como darle las mejores herramientas a un cirujano. Al final vas a mejorar Claro, el claro. resultado, ¿no? Vas a tener más capacidad de buscar una solución. Pues de momento nos hemos quedado sin preguntas. Javier, te doy la palabra, que decías que querías hacer algún comentario y sé que lo estás gozando, te estaba viendo sonreír. No, no, me ha encantado este último punto, cómo lo has expresado. Tiene bastante que ver con la pregunta que te quiero hacer, pero nada, bueno, te quería decir, me ha encantado lo de la explicación de global local, he entendido mucho mejor la frase que he encontrado vuestra, ahora ha tenido como mucho más sentido. Luego, nada, si no fuese director de escuela, me gustaría ser como tú. Me gustaría hacer el trabajo que tú haces. A mí, yo donde más realmente he disfrutado en mis proyectos de diseño ha sido con el branding. Para mí, el branding al final es como el todo en uno, todo en uno, y tienes todas las posibilidades. Y sí que me parece que está como en la parte de investigación, la parte de ideación, que es como creatividad, la parte analítica y luego la parte del diseño visual. La pregunta que te quería hacer tenía que ver con el diseño visual. Ujú. Eh, eh, empecé en esto como con el 94. Supongo que tú empezaste más o menos en esa época. Era una Sí. profesión que estaba como en pañales. Yo pensé que con el tiempo la profesión se iba a ir haciendo y consolidando y que íbamos a tener muy, 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 muy claro realmente cuáles son los valores de un diseñador de verdad, ¿no? O sea, qué nos define como diseñadores. Que yo creo que tiene mucho más que ver con nuestro mindset, con nuestro bagaje cultural, con nuestra capacidad sociológica, con nuestra capacidad empática, mucho más que conocimientos técnicos o metodológicos, porque eso es lo más fácil del diseño. Pero es verdad que en todo este recorrido, sobre todo en los últimos 15 años que llevo como director de escuela, he asistido a la irrupción del producto digital. ¿Mm? Entonces, Ujú. el producto digital ha lanzado un mensaje, quizás interesado por la industria y en gran parte por las escuelas y también por las marcas, de que hace diseñador en 2 meses, ¿no? Cuando Mm. yo he tardado 15 años en sentirme diseñador, 15 años Mm. trabajando al máximo nivel, ¿no? Entonces, ha habido un momento que has hablado de que es un momento excelente para los diseñadores. Y yo creo que, por ejemplo, el diseño visual creo que es hiper, hiper, hiper importante. O sea, si tú ves cualquier proceso de diseño estratégico para crear una marca, para crear un negocio, para crear un producto, siempre acaba en un último punto de fricción, que es el punto de fricción que es la narrativa y el diseño visual. Es lo que habla con el público al que tú diriges. O sea, el último eslabón es súper clave y cada vez se le da como menos importancia, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo están diseñando productos digitales personas que han hecho un curso de UX UI en el que la parte de UI es un 30% y no les han enseñado ni composición, ni tipografía, ni nada de nada, ¿no? Ujú. Y esto lo veo como muy, muy, muy constante. O sea, ahora mismo coges todos los diseñadores de España
y creo que diseñadores gráficos, diseñadores que realmente estén haciendo trabajos de diseño visual y que realmente comprendan bases y principios, hay un porcentaje muy, 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 muy pequeño, pero muy, muy, muy pequeño, ¿no? Entonces yo, me ha encantado, me ha llenado de optimismo que dijeras eso. Pero claro, yo si pienso en el futuro, como director de escuela tengo que hacer ese ejercicio de constantemente pensar en el futuro, para mí realmente creo que el gran reto de los diseñadores es que vamos a tener que trabajar realmente en lo emocional, que eso es realmente lo difícil del diseño, ¿no? Es cómo hacer, cómo generar emociones en terceros o cómo generar el efecto que nosotros deseamos. Que de eso es el diseño visual, el que se ocupa, y eso es muy relevante y ese es como el gran objetivo. Entonces, quería preguntarte realmente por qué has dicho eso del que es un momento excelente. ¿Qué Bueno, te... lo digo porque, a ver, para empezar, es verdad que yo esto lo digo desde mi perspectiva. Y bueno, tú lo has dicho, ser yo mola. Es decir, hay a gente como a mí, nos piden opinión, nos dejan, nos dan la oportunidad de sentarnos en las mesas de las decisiones, ¿no? Pues hay un empresario y no sé qué, y al final, a veces, muchas veces es por una cuestión utilitaria, de, oye, esto es muy complejo de explicar, ya hay que poderlo sintetizar y explicarlo de una manera muy simple. Y ahí mi oficio y mis capacidades son de valor, aunque sea, digamos, te necesitan como instrumento, pero tú tienes la oportunidad de sentarte en la mesa, ¿no? Y al sentarte en la mesa, por ahí aprendes de un montón de cosas que no son específicamente el expertise que tú traes a la mesa. Eh, y por eso digo yo que si uno llega a hacer muy bien o tiene la suerte de subirse en buenos trenes como he tenido yo, va a poder trabajar con gente muy potente, muy inteligente, con, con capacidad de cambiar el mundo, pero que necesita de la complejidad que va acompañada de todo eso, alguien que lo convierta en síntesis visual. Para que, para que aquello lo pueda consumir la Tierra entera, lo tiene que poder entender la Tierra entera. Y ahí, en ese viaje de entre lo complejo a lo simple, pues hombre, nosotros tenemos la responsabilidad de querer entender lo complejo. Es decir, si nos dedicamos a hacer lo simple simple, nuestro trabajo no nos va a llevar a ningún lado. Pero si estás abierto, ¿no? Uno pensaría, ah, no, eran mejores los tiempos en los que se podían hacer portadas de, de vinilo. Yo cada vez que veo un vinilo pienso, oh, me encantaría diseñar portadas de vinilos o carteles. Pero si me paro a pensarlo 3 segundos, pues hombre, estamos haciendo proyectos que tienen que ver con, con robots que van a entrar en nuestras casas dentro de nada, ¿no? Entonces, bueno, tía, la suerte de poder entrar en proyectos que pueden, que tienen la potencialidad de revolucionar el mundo, eh, pues, pues, pues necesitan diseñadores, necesitan gente como yo que aquello lo convierta ¿no? Lo convierta en croquetas comibles para todo el mundo. Porque al final ese es el trabajo de la mayoría de expertos en lenguaje visual. Y el tema está en no quedarte en que la gente cada vez está menos preparada a entrar en la complejidad. Porque, porque todos estamos acostumbrados a estar en el lado de los receptores de croquetas. Entonces, los diseñadores tenemos la obligación de no de abrazar la complejidad y de entrar en esa complejidad, aunque sean acompañados de gente más inteligente que nosotros, para convertirlo en algo más simple. Y creo que en ese punto la profesión de diseñador es acojonante, porque te da mano directa con gente que es mucho más inteligente que tú. Ahora, claro, yo lo cuento desde mi perspectiva, en la que tengo la puta suerte de que me pasa eso. Pero esas cosas también se empiezan pequeñas, ¿eh? Hay un carnicero en la esquina que quiere hacer algo distinto, o hay un cocinero que ha decidido revolucionar la cocina, o hay un, ¿no? O hay un taxista que quiere hacer algo que va a cambiar. O sea, gente que quiera cambiar una industria y que quiera disromper y que quiera hacer cosas está lleno. La cuestión está bueno, en llegar a hacer alianzas que, 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 que a las que tú aportes tus capacidades
y ellos aporten ese viaje hacia la revolución, ¿no? Entonces me parece que desde esa perspectiva el mundo es excitante para un diseñador. Totalmente, sí, sí, sí. Una pregunta, la última que te voy a hacer. Bueno, dices que tienes la suerte y yo creo que detrás de esa suerte ha habido mucho trabajo y mucha intención, ¿no? O sea, que al final una persona como tú no tiene una trayectoria así si realmente no. Hay de todo, claro. Sí, sí, sí. Entonces, lo que te quería preguntar es que, claro, o sea, al final tú eres como totalmente de mi quinta, ¿no? En el Ujú. que realmente el diseño era como toda una industria que estaba empezando a generarse. A los diseñadores de ahora, ¿qué consejo les darías? O sea, que se enfocasen, por ejemplo, en qué habilidades, en qué conocimientos, etcétera. Me cuesta, ¿eh? Me cuesta dar un consejo. Yo lo que creo es que el ingrediente capital de antes y de hoy es la curiosidad. Y que si no eres alguien genuinamente curioso, dedícate a otra cosa. Sí. Y que la curiosidad hay que seguir alimentándola y que la profesión de diseño exige de una curiosidad constante. Por eso cuando hablamos de la inteligencia artificial, digo, claro, el problema es que eso es un test de curiosidad. Es que a los que nos pilla ya con una edad, tenemos la curiosidad como para subirnos a ese barco o lo dejamos escapar. Porque si tenemos la curiosidad, detrás está lleno de oportunidades interesantes. El problema está que la curiosidad también se confunde con la energía, ¿no? O sea, cuando alguien es joven puede ser que no sea muy curioso, pero como tiene mucha energía parece que lo sea. Al final, la curiosidad innata es capital y si no hay que fabricarla. Si no eres curioso, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Puedes no ser creativo, pero si no eres curioso, estás perdido. Entonces, si tengo que decir una cosa, que hay que ser muy curioso. Y es verdad que el mundo te lleva hacia Sí, la sí. especialización, a que solo seas curioso en un área, pero creo que es capital ser un ser curioso. Y a la mayoría de mis diseñadores hay un momento que me siento con ellos y les digo, lo único que te queda por aprender no tiene nada que ver con el diseño, tiene que ver con la cultura, con el arte, con tal, porque tenemos tendencia a obsesionarnos con una cosa y creo que es importantísimo. Y creo que es importantísimo saber de historia del diseño, de historia del arte, o tener curiosidad por lo menos por esas cosas. Porque hay muchas cosas que las ves hoy o sea, lees cosas de hace 40 años que son exactamente cosas que estamos diciendo hoy. Y sobre todo es Eh, una profesión tan holística, ¿no? O sea, al final son, claro. yo siempre digo, somos un inspector gadget, ¿no? Muchas cosas en una, ¿no? Los diseñadores. Y además es que si eres un tío curioso, esta es la mejor profesión del mundo. Porque pues un día llega un carnicero y entras en el mundo de la carnicería. Y al día siguiente llega un pescatero y tú eres un impostor que va aprendiendo mientras cobra de un montón de cosas de gente que es muy buena en lo suyo. O sea, una de las cosas maravillosas es que te da la oportunidad de trabajar con gente que es muy buena en lo suyo. Y eso es gradual, vas ganando terreno, ganando terreno, ganando terreno. Por eso yo creo que empezar trabajando, pues yo empecé trabajando para Fernando Gutiérrez, que era un tío que iba a un tren a toda pastilla y que me dio la oportunidad desde muy jovencito de marcar unos estándares de trabajar con gente muy top en lo suyo. Entonces eso marcó un baremo ¿no? de exigencia y de excelencia que mi obsesión ha sido, pues que eso era la base de lo siguiente. Yo a mucha gente, dentro de mucho, les digo, hostia, es una oportunidad dentro de la casa de crecer, pero tú te tienes que tomar hasta donde yo he llegado y he tardado 25 años en llegar, tiene que ser la base sobre la que tú te sientas ¿no? No me basta que empates conmigo, tienes que usarlo como base, ¿no? Y en el fondo de eso nos beneficiamos todos, porque el diseño es como una gran rueda que de vez en cuando alguien mueve una muesca. Y se trata de que, ¿no? De que lo intentes cada vez, igual solo lo consigues una vez en tu vida, pero se va moviendo. Y mover la rueda del diseño es capital, pero si nadie ni sabe que está la rueda, ni entiende que hay una rueda que mover, y nos dedicamos solo a hacer diseño que está bien,
pues, nunca se mueve la rueda del diseño, ni por casualidad. No sé si ha entrado algo más, Yol. Sí, han entrado dos preguntitas. Estamos aquí, a ver, estaba preguntando que si la querían lanzar ellos o prefieren. Hay dos. La primera, Mónica, me dice que la lancé yo, así que la lanzo. Tiene que ver con los timing. Pregunta, ¿cuánto podéis tardar en hacer un proyecto de inicio a fin, como el de Uf, Visa? ¿Cómo gestionáis los Eh, timing? ¿Y qué pasa si el cliente marca un timing que veis que es inviable, ¿no? ¿Cómo lo gestionáis? ¿Quién lo marca de alguna manera? ¿Quién pone la puntualización? Bueno, al final ahí hay mucho margen. Es decir, en un proyecto como Visa tardó un año, pero se diseñó en 4 meses. O sea, la base, lo que pasa es que por el camino hay que evangelizar una organización enorme, ¿no? Y hasta entre que aparece, digamos, ganas el concurso hasta que el proyecto sale, pues tardas un año. Pero hay proyectos que pasan en 2 meses y proyectos que pasan en 2 años. Depende, al final depende todo, claro, una organización como la nuestra, depende de cuánta gente pones en el equipo. Como decía, hay un punto en el que ya no da rédito poner más gente, em, pero, pero depende de la escala también del proyecto, de las necesidades estratégicas de este proyecto. Pues hay proyectos que es eso, que se pueden solucionar en 2 meses, proyectos que se hacen en mucho tiempo. No hay una respuesta. Con respecto a los timings de los clientes, bueno, el cliente siempre tiene prisa y es más, es mala señal si no la tiene. Porque entonces es cuando los proyectos, cuando a mí un cliente me dice, ah, no, pero no tengo prisa. Y digo, ni se te ocurra decírmelo. O sea, miénteme, porque si no tienes prisa, te vas a quedar ahí en la cola. eh, y creo que no es, digamos, no es sano. A veces la agilidad y que hay una presión temporal es un ingrediente más. ¿Sí? Genera tensión, genera problemas, pero también es esencial para que las cosas tengan la frescura que también tienen que tener, ¿eh? Porque si un proyecto tarda demasiado, a veces se enquilosa y no tiene sentido. Yo lo que a veces cuando los clientes ponen timings imposibles, pues bueno, se les hace entender un poco los procesos, los pasos que van a ser y los timings mínimos. Y a veces lo que hacemos es decirles, bueno, por nuestra parte en este tiempo se puede hacer, pero los timings de aprobación van a ser muy cortos para vosotros. Entonces, el tema es que cuando un timing es irrealista, enseguida salta a la vista que los procesos de aprobación necesitan un tiempo y el propio cliente acaba comiéndose esos timings. Con lo cual, es de esas batallas que igual te puedes ahorrar porque caerán por su propio peso, ¿no? Siempre y cuando tú, digamos, marques los hitos muy claramente y le digas, pues vale, si lo quieres tener en 2 meses, pues te lo entregaré un viernes y el lunes me tienes que estar dando el ok. Vale. Y entonces llegamos. Entonces, bueno, claro, resulta que el primero que falla es el cliente. Em, con lo cual, bueno, esto ¿no? Son cosas que siempre hay que saber ponderar y ser honesto, pero también tener claro que hay veces que las cosas caen por su propio peso. Cuando un proyecto no se puede hacer, no se va a poder hacer. Y no quiere decir que no lo hagas. Bueno, pongámonos y ya verás cómo no se puede, ¿no? Porque se acaba demostrando. Genial. Han llegado otras dos y las ya vamos Venga. terminando con estas, porque si no, a mí me encantaría escucharte toda la noche, pero también hay que poner fin y así lo saboreamos muchísimo, muchísimo mejor. Pregunta Van Mont, en relación a algo que has dicho también en esta parte de las preguntas sobre la responsabilidad de escribir respuestas, ¿no? Decías que es muy importante cuando vas al cliente, dibujar respuestas y no ir con preguntas, ¿no? Mostrar de alguna, no abrir nuevos campos. Entonces, conecta con esto la pregunta que nos lanza. Dice que a la hora de presentar una propuesta bien acabada y justificarla, o sea, bueno, ¿qué es mejor? ¿Presentar una propuesta bien acabada y justificada o, en su defecto, presentar varias propuestas para tantear un poco qué es lo que quiere el cliente? O si hay un número recomendable a la hora de hacer esas propuestas sin que parezca que vienes sin haber afrontado bien el encargo. Bueno, yo lo que digo es esto, ¿eh? Que cuando
cuando tenemos, cuando tenemos varias ideas encima de la mesa, yo las contraponemos a las dudas que plantea el propio proyecto. El proyecto, el brief normalmente es, es una gran duda, ¿no? Entonces tú tienes que obtener respuestas a eso. Cuando las propuestas que hacemos no son, no están dando respuestas y nosotros no estamos sabiendo dar respuesta porque nos surgen nuevas preguntas, normalmente llamamos al cliente a mitad del camino y le enseñamos una pared llena de cosas. Y dices, mira, la respuesta A puede ser esta, la respuesta B puede ser esta, la respuesta C puede ser esta. O N, F, S. Y eso requiere muchísima maestría, ¿eh? Porque quiere decir que si te metes a alguien en la cocina, pues tienes que estar muy seguro de ti mismo, de que va a haber cosas que no están acabadas, el cliente tiene que saber y tú tienes que acompañarle para que vea aquello no como un proceso de decisión, sino un proceso en el que él contribuye a buscar las respuestas. Y en tal caso, yo soy partidario de que no es que esté acabada, es que no tiene que estar nada acabada, que tienen que ser preguntas en forma de planteamiento visual. Eh, Cuando hay una respuesta, o hay un par de respuestas, o hay tres respuestas, pues que simbolizan posicionamientos muy distintos, pero son respuestas, entonces hacemos a veces tres, cuatro propuestas, dependiendo. Claro, a veces también depende del tiempo que tengas, depende de la escala del proyecto. Hay proyectos que no, digamos que a los que no podemos dedicar eh, la exploración de posibles respuestas, ¿no? Porque dices, oye, aquí hay que tirar de instinto y a estas alturas sabemos que tirando de instinto llegamos, ¿no? También depende de la complejidad del proyecto. Pero, pero para mí hay que hacerse la pregunta de si esto que estás haciendo es una respuesta o es una pregunta en forma de diseño. Y en tal caso, entonces hay que rebobinar y hacer preguntas, seguir haciendo preguntas. A veces hay clientes que nos han tildado de pesados por preguntar mucho, ¿eh? Eh, pero creo que es importantísimo, porque el día que vas a obtener una respuesta te estás poniendo ¿no? Te estás poniendo en su piel. Y creo que eso es capital. Genial. Y voy a juntar las dos últimas preguntas porque realmente tiene mucho que ver, ¿no? Con la filosofía de Mucho y cómo se enfrentáis a cada uno de los proyectos. Son diferentes, pero desde mi punto de vista creo que encaja, ¿no? Por un lado preguntaba Rocío, ¿cuál ha sido el proyecto más desafiante? En el que, bueno, dice has trabajado, ¿no? Pero podríamos decir habéis trabajado de toda esta batería de proyectos que algunos que has presentado y otros que no. Y luego también, Santiago, ¿cómo funciona vuestro modelo de partners? Pregunta, ¿no? A nivel de cómo es la forma en la que eh, pues dividís porcentajes, responsabilidades en los equipos, proyectos, ownership comercial. Bueno, esto es como muy interno, ¿no? Quizás es una No, información. no, sí, sí. No, lo que pasa es que esto es podríamos hacer toda una charla de esto, ¿no? Claro. A ver, perdón, la primera era, El proyecto más desafiante, uf, así de primeras, ¿cuál es el que se te viene a la cabeza? no, yo pienso que para mí fue el Observer, porque tenía 25 años y era en una cultura, digamos, yo pasé de trabajar en Pentagram a ser director creativo de un periódico, pues rodeado de periodistas nativos ingleses, en un momento en el que el Observer pues era cuatro revistas, o sea, cuatro revistas mensuales, una revista semanal y un periódico con cinco secciones. Pues, y Mark y yo, con 25 años, en en una redacción de periodistas y un equipo de diseñadores de igual ocho diseñadores, todos ingleses, y era pues como meter un elefante en una cacharrería. O sea, eran cosas, ¿no? Aterrizábamos de un mundo muy distinto y estar pues en la redacción tiene sus retos, pero también el ritmo creativo es muy alto. En ese sentido fue el reto que a mí digamos, me cambió la vida, porque bueno, Pentagram se trabajaba muy bien, pero y con mucha intensidad,
pero era en el lado de la consultoría, ¿no? Cuando eres director creativo de un periódico, pues eres el líder y tienes un nivel de responsabilidad bueno, que a un chavalín de 25 años, pues a mí me supuso un cambio que nos dio una ventaja, digamos, generacional, que nos ha permitido subirnos a trenes muy bestias, pero en aquel momento el reto estaba por encima de nuestras capacidades, ¿no? O yo sentía que el reto estaba por encima de mis capacidades. Y pues poco a poco fui poniéndome a la altura, ¿no? Pero nunca he vuelto a tener esa sensación. Los proyectos que llegan, pues hombre, se complican más o menos, pero yo conozco y las relaciones, pues a veces se complican más o menos, pero yo sé que al final del trayecto hay algo bueno, que a veces sale mejor, a veces sale peor, y que mi responsabilidad es intentar que salga lo mejor que, que los segundos y mis capacidades me dan. Menudo reto, pero qué gran oportunidad, ¿verdad? O sea, ya quisieran muchos, Claro, ya quisiéramos muchos claro, claro. Sí, sí, sí. una oportunidad como esa. Sí, sí, sí. Menuda escuela. Y, y luego, exacto. Y luego respecto a cómo estamos estructurados, bueno, digamos, nuestra estructura se parece más a la de un bufete de abogados que a la de un estudio de diseño. Es una estructura muy horizontal en la que el talento de los socios es capital, pero que tiene mecanismos para que la gente desde dentro pueda crecer hasta ser socia y, y que el reparto no genere, el reparto de los beneficios o el ecosistema económico no genere tensiones entre las personas dentro de la organización. Y eso nos ha tomado, bueno, la suerte de haber estado en Pentagram fue también una ayuda, pero eso es una fórmula que está en constante trabajo y que a los, digamos, eh, los fundadores de la compañía nos da mucho, nos come mucho de nuestro tiempo. Mejorarlo, cambiarlo, mm, construir nuevas maneras de crecimiento dentro de la casa, porque todo eso está en evolución, ¿no? Y siempre muy basado en la idea de que crecer por crecer no es un objetivo, que la cuestión está en abrazar el talento dentro de la casa e intentar nutrirlo y, y trabajar con gente afín, ¿no? Y construir un ecosistema que permite que la gente afín que tú, digamos, que tú admiras, que respetas, pueda aprovecharse también de esta inteligencia colectiva que se llama mucho, que sabe más que todos nosotros individualmente. Y nuestra responsabilidad es que eso vaya evolucionando, que entre talento nuevo, bueno, y en eso estamos en proceso de aprendizaje. Hay muchas cosas que ya están montadas y otras que hay que cambiar, que tirar a la basura y repensar, etcétera, etcétera. Por eso digo yo que la respuesta a esto supondría casi una hora de hablar de muchos detalles que son interesantes, pero bueno, que entran muchas parcelas además de la del diseño. Lo organizamos, ¿eh? Si quieres. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu generosidad también a la hora de responder a todas y cada una de las preguntas, porque no eran fáciles y sobre todo algunas eran como muy específicas, muy concretas y tanto muy personales con respecto a ti como a la propia estructura de mucho. Pero es curioso porque hemos comenzado y hemos acabado, bueno, has comenzado y has acabado con un mismo concepto, ¿no? Que sería el de la inteligencia colectiva, la importancia de hacer cosas juntos Ujú. y luego también esa curiosidad que debe ser un bien capital, debe ser algo que esté ahí y el motor que nos lleve a continuar y a ir más allá, ¿no? A seguir descubriendo y a poder ofrecer soluciones sencillas, que no es nada complicado, como decía Paul Rand. Así que muchísimas gracias de nuevo. Gracias a todos los que nos habéis acompañado, a todos los que habéis lanzado preguntas, porque al final os habéis animado tanto por YouTube como por aquí por el Zoom. Y nada, estamos por aquí para lo que necesitéis. Sí, muchísimas gracias, Pablo. Lo he disfrutado un montón. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y nada, encantado de haber compartido un rato con todos los que se han conectado. Un abrazo a todos y nada, un placer. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Gracias. Adiós.
Hasta luego.